Miércoles, cuarta semana del tiempo ordinario. Sus compueblanos no aceptan la sabiduría de Jesús, el carpintero. Marcos 6, del 1 al 6. A un profeta lo desprecian en su patria. Al irse Jesús de allí, volvió a su tierra y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaban, ¿de dónde le viene a este todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido, con esos milagros que salen de sus manos? Pero no es más que un carpintero, el hijo de María, es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. ¿Y sus hermanas no están aquí entre nosotros? Se escandalizaban y no lo reconocían. Jesús les dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, eso en su tierra, entre su parentela y en su propia familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Tan solo sanó a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Jesús se admiraba de su resistencia a la fe. Jesús recorría todos los pueblos de los alrededores enseñando. En primer lugar, Jesús es despreciado en su pueblo natal, allí donde la gente lo reconoce a él y a su familia. Los prejuicios se imponen a la evidencia. Sus compueblanos se sorprenden y maravillan de su sabiduría, pero no lo aceptan por su origen familiar y pobre. No es más que el carpintero, el hijo de María, es un hermano de Santiago, etc. Sus paisanos reconocen su sabiduría, pero no pueden creer que Dios se manifieste en personas tan humildes y corrientes. Jesús se reconoce a sí mismo como profeta despreciado en su tierra y se admira de su resistencia a la fe, en contraste con la fe que hemos visto en tantos otros como Jairo y la hemorroísa. Les molesta esa forma de hablar o de actuar que se sale de lo comúnmente establecido en la condición de sus conciudadanos. Por eso no puede obrar ningún milagro. Tan solo sanó a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. En segundo lugar, los hermanos de Jesús. Para entender mejor el relato, es importante señalar que en la lengua semita la palabra hermanos se utiliza también para designar la relación entre primos y tíos. En el libro del Génesis, por ejemplo, se dice que Lot es sobrino de Abraham, hijo de su hermano, y pocos versículos después los trata a ambos como hermanos. No significa, por tanto, que Marcos considere a los mencionados, Santiago, José, Judas, Simón, fuesen necesariamente también hijos de María. Jesús, de hecho, ha dicho expresamente a sus oyentes que su familia, su madre y sus hermanos son aquellos que escuchan la voz de Dios y la ponen en práctica. Él nos hace a todos posibles miembros de su gran familia del reino de Dios. La carta a los Hebreos, en tercer lugar, nos recuerda hoy que Dios nos corrige porque nos ama como hijos. Acepte la corrección, dice, porque Dios les trata como a hijos. Pues ¿qué padre no corrige a sus hijos? Por tanto, fortalezcan las manos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes y caminen por la senda llana. Y como hijos de un mismo Padre, hemos de procurar entre nosotros la paz, la santificación, la gracia de Dios. Los compueblanos de Jesús no quieren reconocer su sabiduría y poder porque sus prejuicios se imponen a la evidencia. Él no es más que un simple carpintero y conocemos muy bien a sus pobres familiares. ¿Qué va a saber? Les molesta además que su forma de pensar, de enseñar o de actuar se salga de lo tradicional. Por eso lo rechazan y Jesús se tiene que marchar sin poder ejercer su labor liberadora. Preguntémonos, ¿acepto yo la opinión de personas humildes o pobres con la misma parcialidad que a otras de nivel económico, social o cultural más alto? Por otro lado, sucede también a veces entre nosotros cuando alguien se sale del esquema tradicional, se le condena, se le estigmatiza, se le expulsa. Ser como Jesús y optar por su causa, por la causa que él optó, puede acarrear problemas serios con la familia, con la sociedad, con la religión. Preguntémonos si estamos dispuestos a asumirlos. La carta a los Hebreos
Nos recuerda que Dios, como Padre, también corrige a sus hijos porque los ama. Y el mismo Jesucristo, como dice la carta a los Filipenses, siendo hijo, aprendió sufriendo lo que es obedecer. Con este espíritu podremos recitar el Salmo de hoy diciendo: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Y la misericordia del Señor dura para siempre. Les saluda y bendice Mariano.